Buenas noches. Esta oportunidad pues vamos a hacer un video donde vamos a crear unos usuarios en MySQL, en la consola MySQL, otorgándoles unos privilegios, ¿sí? O sea, unos permisos. Al momento de que él se loguee, pueda tener algunos accesos para seleccionar, insertar o actualizar las tablas de las bases de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, como nos podemos dar cuenta, primeramente, pues tenemos que tener activado el servidor SAN, ¿sí? Para los que utilizamos este servidor, entonces vamos a trabajar en este servidor, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, las vamos a tener acá, ya lo tenemos ahí activado, ¿sí? Y vamos a ingresar por el modo consola y vamos a crear unos usuarios que tengan unos privilegios y otros que no tenga todos los privilegios, ¿sí? En este caso, aquí tenemos unos pasos, ¿sí? De lo que vamos a hacer en este video, ¿sí? Primeramente, entonces vamos a abrir la consola para ahí sí empezar a hacer el trabajo. En este caso, pues yo ingreso aquí, ejecutar cmd, ¿sí? En este caso, como yo tengo mi servidor SAM instalado en el disco D, entonces yo me ubico, ¿sí? Y a eso pues lo direcciono para ingresar desde MySQL. Entonces en este caso vamos de dos puntos SAM MySQL, ¿sí? /bin. Listo, sí. Entonces ahora vamos a ingresar desde el usuario administrador, ¿sí? Entonces como lo tenemos acá, entonces, ¿sí? Entonces le agregamos MySQL, ¿sí? Menos U, que es el usuario, ¿sí? ¿Qué usuario es? El usuario root, ¿sí? Menos H, que es la conexión, localhost, menos P, que es password. Pide un password, no tenemos password, listo. Entonces ya estamos desde el usuario root, donde vamos a trabajar, ¿sí? Para crear los usuarios, ¿sí? Después vamos a crear otra consola en el cual vamos a acceder ya a la base de datos y donde vamos a verificar que ella nos conceda los permisos, ¿sí? Entonces en este caso, entonces vamos a mirar la base de datos que está acá. Como nos damos cuenta, pues como somos usuario administrador, entonces podemos ver todas las bases de datos que tenemos creadas. En este caso, pues yo tengo una que se llama Jorge, ¿sí? Entonces sobre esa vamos a trabajar. ¿Listo? Pues en este caso vamos a mirar además qué usuario está trabajando en este momento, ¿sí? Es una manera como de comprobar, ¿sí? Entonces en este caso nos estamos dando cuenta que estamos trabajando con el usuario root localhost, ¿sí? Y, vamos a mirar qué usuarios hay en esta tabla. Entonces, como nos podemos dar cuenta, qué usuarios estamos creados. Select user from perdón, use MySQL listo, ya estamos ubicados. Primeramente tenemos que ir a ubicarnos en MySQL, listo. Pues como nos podemos dar cuenta, ya ahí hay un root usuario creado, un root local y un root remoto, ¿sí? Y también tenemos ya hemos creado anteriormente un usuario haciendo una prueba que se llame Juanito. En este caso, pues
Vamos a crear un usuario donde tenga todos los privilegios. En este caso, como lo vemos acá, le vamos a crear por el usuario create user, ¿sí? Comillas, vamos a crearlo como un personaje ficticio. Simplemente es como para identify by. Vamos a darle una clave así. Listo. Como nos podemos dar cuenta, ya está creado. Entonces vamos a mirar nuevamente y el usuario Ironman está creado, ¿sí? Listo. Entonces ahora sí, ya con el usuario creado, entonces vamos a crear los privilegios. Entonces grant all privileges on, ¿en qué base de datos? Entonces, como personalmente, pues como yo manejo aquí la base de datos, pues, y como se van a dar cuenta ahí más adelante, vamos a mirar, les van a dar cuenta qué base de datos es. En este caso, en donde queremos que tenga sus privilegios es en la base de datos Jorge, ¿sí? Jorge, que sean todas las tablas. El usuario Ironman, localhost with listo, nos creó los privilegios. Ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer una reactualización de los privilegios. Entonces tenemos el comando flush privilegios, ¿sí? Listo. Entonces, como nos podemos dar cuenta, ya creamos el usuario, le creamos unos privilegios. En este caso, los privilegios que le dimos al usuario Ironman es que tuviera todos, los privilegios, ¿sí? Entonces vamos a abrir otra consola, ponerle ejecutar, ¿sí? Vamos a hacer casi el mismo procedimiento para ingresar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para ingresar. MySQL /bin listo, ya nos ubicó en el directorio. Entonces vamos a escribir MySQL -u, que es el usuario. ¿Qué usuario vamos a colocar? Ironman -p, que es password. Nos pide un password 1 2 3 4 5, el que colocamos ahí realmente al momento de crear el usuario, ¿sí? Como nos podemos ver, ya nos deja loguear con el usuario Ironman, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta, select user, mire, aquí nos podemos dar cuenta que el usuario Ironman es el que estamos trabajando en este momento, ¿sí? ¿Sí? Ahora vamos a mirar si tiene los privilegios. Entonces vamos a visualizar la base de datos, database. En este caso, pues por los privilegios que le dimos, nos estamos dando cuenta que la base de datos Jorge está ahí en ese momento, ¿sí? Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Vamos a mirar si podemos acceder a ella. Entonces
Vamos a darle use Jorge, va a estar en la base de datos Jorge. Ahora show tables. En este caso sí que este usuario, como tenemos todos los privilegios, entonces nos va a dejar acceder, inclusive va a consultar el contenido de las tablas. Entonces en este caso vamos a mirar una select, en donde acá le dimos, en este caso, aquí en esta opción donde le dimos gran all, ese all es el que, digámoslo así, contiene todo lo que son todos son los privilegios de una tabla. En este caso el select, el insert, el update, que es el que actualiza, y el delete, que es el que borra, ¿sí? Entonces en este caso, como ya estamos en esta tabla, vamos a mirar a ver, ¿sí? Select from Jorge 1. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Este nos deja ingresar, ¿sí? Vamos a mirar si nos deja al menos actualizar. Update de Jorge 1 set Daniel, ¿sí? Set Daniel, vamos a cambiarlo por otro nombre, sea Coco. En donde esté clave nos bota un error, nos bota un error. Vamos a mirar qué pudo haber sido. Listo. Como nos podemos dar cuenta, ya estamos cometiendo un error de sintaxis. En este caso update, que es la tabla Jorge, ¿sí? de la columna donde está nombre, vamos a cambiarlo por este nombre, Coco. ¿En dónde? Donde se encuentre también la tabla clave, que es 2345. Vamos a mirar si ya nos actualizó. Select from como nos podemos ver, ya nos actualizó. Listo. Entonces en este caso nosotros creamos primeramente un usuario que nos permite seleccionar, actualizar, ¿sí? Podemos hasta insertar, ¿sí? Insert into 1, ¿sí? Está nombre, clave, valores, vamos a insertar otro, clara, perdón, y otro que diga clave. Listo, hasta nos deja insertar, ¿sí? From, ¿sí? Entonces ahí corroboramos que este usuario que creamos nos crea todos los privilegios, ¿sí? Todos los accesos. Entonces ahora vamos a crear un usuario que solamente nos permita solamente seleccionar, o cualquiera que solamente tenga uno o dos permisos. En este caso, pues que tenga uno solo, ¿sí? Que pueda solamente visualizarlo en la tabla, pero no que permite insertar ni modificar. ¿Listo? Entonces aquí en este caso vamos aquí a la consola del root del usuario administrador y vamos a crear otro usuario que se llame, vamos a colocarle
otro usuario que se llame create user, ¿sí? Vamos a colocarlo con personalidades. Eso es un ejercicio. Cada quien después lo puede hacer como uno quiera, ¿sí? Y ya pues realmente pues ya con nombres reales. Identified y then by, ¿sí? En este caso vamos a escribirle que sea 1, 2, 3, hacerle una más cortica. Select user from user, ¿sí? Ya tenemos otro usuario que se llame from. Entonces ahora vamos a crearle los permisos. Entonces, entonces que solamente tenga el select, que solamente le vamos a, ¿sí? Solamente que tenga asignado el select, ¿sí? On, ¿sí? On, entonces aquí en la base de datos Jorge. Que sea en todas las tablas, no importa. Entonces, que sea en todas las tablas que las dejemos trabajar. To, entonces en este caso Tor, localhost with dan option. Listo. Como nos dimos cuenta, ya, entonces le mandamos el actualizar, el reactualización de privilegios, privilegios. Listo. Entonces vamos a crear otra consola y vamos a verificar cómo nos quedó realmente. Vamos a ejecutar. Entonces, el ejecutar, vamos a hacer el mismo paso de siempre, ¿sí? Si nos cansemos, pero entonces, en este caso ¿sí? Listo. Entonces MySQL menos U, el usuario que creamos, ¿sí? Menos P. No nos podemos dar cuenta, ya nos dejó ingresar con el otro usuario. ¿Sí? El usuario que creamos solamente con un solo privilegio. Entonces para estar más seguros, si estamos trabajando y mostrarnos, nos damos cuenta que estamos trabajando con el Tor localhost, estamos localmente trabajando con ese usuario. ¿Listo? Entonces, ¿con qué base de datos? Database. Con la base de datos Jorge. ¿Sí? Con la base de datos Jorge. Entonces, en este caso, ya nos dimos cuenta que al menos podemos ver la base de datos. Ahora vamos a verificar que solamente tengamos el privilegio select. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a ingresar, ¿sí? Select from, digámosle que libros,
¿sí? En este caso podemos visualizarlo. Vamos a intentar hacer vamos a intentar insertar. Inserinto libros, caso nombre, autor, editorial. ¿Por qué no ingreso el ID en el insert? Porque es que como el ID lo tengo como autoincrementador, entonces no es necesario anotarlo acá. Precio, valores, nombre, Jorge, no. Jorge, un autor, y una editorial. Precio, sí. Ahora nos dimos cuenta que hay una cosa que dice: el comando insert está denegado porque el usuario Tor local no tiene acceso a la tabla al permiso de la tabla libros. ¿Esto qué quiere decir? Que el usuario solamente tiene el privilegio de seleccionar más no insertar, ¿sí? Y lo mismo pasaría con el actualizar y con el borrar, ¿sí? Entonces, como nos dimos cuenta en este ejemplo, ¿sí? no nos deja en este caso que es visualizar completamente todo lo que contiene la tabla, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que no sale, ¿sí? En este caso pues también sirve para, nosotros podemos también revocar los privilegios, ¿sí? En este caso vamos a mirar cómo revocamos los privilegios, ¿sí? En este caso nos logueamos nuevamente, ¿sí? En el usuario root. Entonces desde el usuario root, entonces vamos a darle el comando revoke al privileges grant option from el usuario. Vamos a revocarle a Tor, ¿sí? Entonces roba localhost listo, le revocamos todos los privilegios que tuviera Tor, y en este caso pues el único que tiene, ¿sí? ¿Cuál es el único que tiene? El select. En este caso, como nos damos cuenta, en esta consola donde estamos trabajando con el usuario Tor, ya le revocamos los permisos. ¿Qué quiere decir? Que como nos dimos cuenta, le dimos el show database que nos mostrara todas las bases de datos a las cuales teníamos acceso. Y como nos dimos cuenta, estamos trabajando con la base de datos Jorge y ahora ya no aparece, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que ya no está, ¿sí? En este caso, inclusive también está la opción de borrar el usuario que hemos creado. ¿Cómo lo borramos? Con el comando tlt from mysql.user en donde
en donde user listo. En este caso el usuario Tor ya queda borrado. En este caso, ¿cómo nos damos cuenta? Select user from user. Como nos dimos cuenta, aquí desde el root, entonces nos dimos cuenta que el usuario Tor ya no está, ¿sí? Como nos dimos cuenta, podemos manejarlo de distintas maneras. Podemos darle privilegios a unos usuarios o unos ciertos privilegios. En este caso solamente le asignamos un privilegio a un usuario, y al otro le asignamos todos los privilegios para los cuales permitiera visualizar, permitiera actualizar, permitiera insertar y permitiera borrar. ¿Listo? Entonces, para esto, entonces, esto fue todo. Entonces, muchísimas gracias. Espero que el video entonces les sirva. Hasta pronto.